Quiero conversar hoy día sobre este libro, la novela Malinche de la escritora mexicana Laura Esquivel, inspirado en la conocida mujer indígena que fue acusada de provocar la caída del imperio azteca. Una mujer que al momento de la invasión española era esclava y que en poco tiempo pasa a estar al servicio de los europeos porque fue considerada como botín de guerra de las tropas de Hernán Cortés. El caudillo la escoge para ser su intérprete ante las comunidades de lengua náhuatl. Cortés hasta ese momento tenía un intérprete, el padre Aguilar, pero ese intérprete solamente hablaba la lengua de los mayas. Entonces él necesitaba un traductor o una traductora de la lengua náhuatl que se había informado que era la lengua de Moctezuma, era la lengua de los funcionarios del Estado azteca, del imperio mismo. Él ya se había informado que para conquistar necesitaba comunicarse en esa lengua y no en otras. Y ahí, pasando el tiempo, una vez que llegan, ¿cierto? Esta mujer que se llamaba, en su lengua original se llamaba Malinali o Malinayi, es bautizada, le dan el nombre español de Marina, y ella comienza a interesarse y aprender rápidamente la lengua de los invasores, a conversar mucho con el sacerdote, comienza a aprender con mucha curiosidad y aprende, y los españoles advierten que Malinaya aprende rápido la lengua de los españoles y que al mismo tiempo hablaba náhuatl. Entonces la eligen como intérprete y comienza a acompañar a las tropas de Hernán Cortés ahí y a traducir para Cortés las informaciones de los indígenas y a traducir para los indígenas los comunicados y las cosas que quería saber Cortés. Con el tiempo, los dos tienen una relación, pasan a ser amantes, relación de la cual en el futuro tuvieron un hijo. Y ahí comienza esta historia, ¿sí? Se cuenta esta historia. A mí particularmente me gustó la manera en que Laura Esquivel enfoca, perfila al personaje de Malinalli, porque con mucha lucidez confronta el discurso popular mexicano de la maldición de la Malinche y retrata a la cautiva como una mujer que debe sobrevivir y que ve en la invasión una oportunidad de liberarse de su condición de esclava. Malinalli, o Malinche, o Marina, ¿no? Estos nombres que tiene, abraza por este motivo, ¿cierto? Por un ansia de libertad, conforme el perfil que le da la escritora en el libro, por un ansia de libertad abraza a los conquistadores y además de eso concuerda con su condena a los sacrificios humanos. Ella tenía, previamente que llegaran los españoles, ella tenía un rencor por los grupos nativos, por su propio pueblo, porque la habían regalado como esclava y la tenían sometida como esclava. Entonces, ella abraza la invasión española, lo cual, claro, es fruto de recriminaciones populares hasta el día de hoy, en el discurso de que por culpa de ella, los españoles dominaron, el imperio español se apoderó de México, ¿no? De las tierras que en ese momento conformaban lo que hoy es México. En fin, y del genocidio indígena y de todas las atrocidades de la conquista española. Entonces, bueno, eso es, este libro no toma la leyenda tanto de la condena de esta mujer, sino que entiende que ella es una mujer que es considerada un botín de guerra, que era ya explotada por ambos bandos, por el bando invasor y por el bando invadido, y que ve una oportunidad en la invasión para liberarse. Tenemos que parar un poco y hablar del contexto histórico y cultural que se vive en las tierras mexicanas en ese momento. Cuando Hernán Cortés y sus tropas llegan a las tierras que hoy conforman México y rápidamente las someten entre los años 1519 y 1520, en ese momento chocan no solamente dos pueblos con tecnologías diferentes, con una cultura diferente, sino con
cosmovisión religiosa diferente, chocan dos cosmovisiones religiosas. En ese momento, los preceptos de la mitología del pueblo mexica hablaban de que en algún momento un dios que había sido un líder, un jefe de estado, que era a la vez un personaje mitológico, un dios que se llamaba Quetzalcoatl o la serpiente emplumada, iba a volver, iba a regresar de otras tierras porque él se había exiliado e iba a regresar. Y cuando regresara ese dios, Quetzalcoatl, iba a haber una nueva era, se iba a acabar el mundo presente y se iba a pasar un nuevo ciclo. Los pueblos mexicanos creían eso. Conforme el libro de Laura Esquivel, inicialmente Malinalli o Malinche cree que Cortés en efecto es Quetzalcoatl y sus tropas son sus emisarios. Y muchos indígenas creyeron eso, y el propio emperador Moctezuma lo creyó. Eso que nos parece una historia de una película, ¿no? Una ficción, en realidad efectivamente fue así. O sea, hay muchos documentos, hay crónicas confrontadas, hay material antropológico, estudios que confirman que efectivamente una buena parte de los indígenas creyeron que eran dioses que estaban retornando. Los españoles en ese momento los confundieron con dioses que estaban regresando. Porque nadie se explica que un imperio de esa magnitud, ¿cierto? Con la arquitectura que tenía, con el grado de civilización que tenía, y la ventaja numérica que había contra un puñado de invasores europeos, consiguieran en tan poco tiempo y con tanta facilidad dominar y someter este imperio. Nadie se lo explica. Efectivamente, hay muchos que dicen que solamente fue esta creencia en Quetzalcoatl. Hubo algo de eso. Hubo también la superioridad de la pólvora, pero no basta, ¿cierto? Alguna superioridad tecnológica que tenían, pero no basta, porque ellos, los aztecas, eran guerreros ya también muy diestros y conocían el territorio. Estaba también el hecho de que los españoles traían epidemias para los cuales los nativos no tenían defensa, no tenían anticuerpos, también eso influyó. En fin, y por supuesto, y en este caso es imposible soslayar, es imposible dejar de lado que Cortés era un gran estratega, era un tipo que pensaba más allá, es un tipo que supo entender, ahí leer, interpretar en esa cosmovisión religiosa una buena oportunidad para manipular a los nativos. Y conforme el libro de la Laura Esquivel nos dice, la Malinche, esta mujer también, no fue solamente una simple intérprete, también entendió y fue descifrando los códigos que necesitaba, los mensajes que necesitaba transmitir, y efectivamente es un hecho, sin esta mujer, la invasión no habría tenido el éxito que tuvo. Y sin el genio estratega de Cortés. Entonces, esta mujer fue más que una intérprete pasiva, fue también una estratega, que con el tiempo fue entendiendo que necesitaba abrazar a los españoles, abrazar un bando, porque si perdía a los españoles, ella iba a ser muerta por traidora por los nativos, por los mexicas, por los aztecas, y al contrario, ¿cierto? Si tenía que quedó en el medio como un botín de guerra, como acontece con muchas cautivas, y esas cautivas nunca han tenido voz en la historia oficial, en las narrativas. En el caso de la Malinche quedó como la traidora, la entreguista al invasor extranjero. Entonces, claro. Y Malinche, como decíamos, conforme el texto de Laura Esquivel nos dice, creyó que Cortés era Quetzalcoatl. Y ella consigue ayudar finalmente a los españoles a someter a todo ese imperio. Ella no entendía cuando tiene que traducir frente a Moctezuma, cuando llega, no entendía cómo Moctezuma le entregó a Cortés el mando sin ninguna resistencia, sin nada, no entendía cómo ese gran emperador que ella creía tan todopoderoso se había entregado con tanta facilidad a Cortés. Ella
Al presenciar la crueldad de los españoles con los pueblos sometidos y al notar que Cortés no era ningún dios, sino un astuto y tramposo estratega que se aprovechó de esta creencia religiosa mitológica, comenzó a sentir alguna culpa en el libro, ¿no? Comienza a sentir alguna culpa, pucha, que estoy ayudando a unos tipos que le están haciendo mal a mi gente también, ¿cómo? Pero siguió con los españoles porque entendió que si no se quedaba con los españoles ella iba a morir. ¿Sí? Y además que, bueno, y está también el sentimiento también, ella se envuelve sentimentalmente con Cortés, ahí, ¿cierto? Ahí no sé cuánto de sometimiento por la fuerza hubo, cuánto de consentimiento. En el libro hay un consentimiento y una relación. Ahí en el libro aparece que una de las comunidades toltecas le avisa a la Malinche de que le van a hacer una emboscada a Cortés en Cholula y, y que para que ella tenga cuidado, y ella le dice a Cortés que va a ser fruto de una emboscada y Cortés reacciona anticipándose y matando antes a los indígenas. O sea, ella colabora, ¿no? Ella colabora con los españoles. Como digo, es una mujer que es explotada por ambos bandos, ¿no? Finalmente. Y tiene un sentimiento de amor y odio tanto por los pueblos invasores como por el pueblo sometido. ¿M? Por su pueblo tiene un resentimiento, un rencor porque fue vendida, y por los españoles por haberla utilizado. Cortés mismo la descartó después, ¿cierto? Y la obligó a casarse con un vasallo, con un funcionario suyo, ¿no? Con un subordinado suyo. Eh, y volvió con su esposa, entonces también hay rencor de la Malinche ahí dividida entre los dos mundos, entre los dos afectos. ¿M? En fin, probablemente esta cosa de la idea de la libertad de las mujeres indígenas de aquella época no era tal. ¿Ah? Probablemente las indígenas del México de aquella época no entendían que servir era tanto el español como los indígenas, era su condición natural o era el destino que les correspondía y no cuestionaban. Pero a mí me gusta que Laura Esquivel, que la autora, coloque una mujer que ansía libertarse, que tiene la ambición y que no quiere y que quiere aprovechar esa oportunidad. Porque la voz de esas mujeres, ¿cierto? De esas tantas mujeres que fueron cautivas, no quedaron en los registros de la historia oficial. Así como quedaron en los indígenas de Moctezuma, de los hombres, ¿cierto? Que escribieron la historia, y tanto los conquistadores como de los indígenas, ¿sí? Y también, por supuesto, que ahí un poco Esquivel ahí no se hace cargo de la retórica de la visión de los vencidos tampoco, ¿no? O sea, sino de estas mujeres que siempre en contextos de dominación quedan divididas como botín de guerra, y nunca se muestra la subjetividad de ellas, nunca se muestra lo que ellas sienten, lo que ellas piensan. Y aquí este libro me parece una buena apuesta, una apuesta interesante, por eso. No es de mis libros favoritos, no es, pero me pareció muy recomendable y muy interesante que haya querido innovar en eso. Además, no cae tampoco en el cliché. Generalmente los libros que hablan de las mujeres de esta época les dan a sus personajes perfiles muy anacrónicos, ¿m? Que no tienen nada que ver con la época, con cómo se pensaba en la época. No tienen por qué tampoco, ¿ah? No están obligadas, o sea, muchas de esas mujeres así, uno lee otros libros, otras novelas, y el discurso de esas mujeres se parece al discurso de las sufragistas del siglo XIX, y no de una mujer del siglo XVI, ¿no? De una mujer indígena del siglo XVI. Esquivel no, Esquivel por lo menos también se toma la libertad de una mujer que quiere, de ver una mujer que quiere empoderarse, ser libre y aprovecharse de su nueva condición, pero tampoco le da ese perfil anacrónico de otro tipo de novelas. Quiero leer un extracto que está en este libro de cuando a ella, a Malinche, a Malinali, Cortés le da la misión de ser la intérprete, la lengua. Voy a leer aquí, ¿sí? Ella nunca antes había experimentado la sensación que generaba estar al mando.
Pronto aprendió que aquel que maneja la información, los significados, adquiere poder. Y descubrió que al traducir ella dominaba la situación. Y no solo eso, sino que la palabra podía ser un arma, la mejor de las armas. Ella tenía el poder de lograr que sus palabras incluyeran a los otros dentro de un mismo propósito, que los arroparan, que los cobijaran o los excluyeran, los convirtieran en oponentes, en seres separados por ideas irreconciliables, en seres solitarios, aislados, desamparados, tal como ella, quien, en su calidad de esclava, por años había sentido lo que significaba vivir sin voz, sin ser tomada en cuenta e impedida para cualquier toma de decisiones. Pero ese tiempo pasado parecía estar muy lejos. Ella, la esclava, que en silencio recibía órdenes, ella, que no podía ni mirar directo a los ojos de los hombres, ahora tenía voz. Y los hombres, mirándola a los ojos, esperaban atentos lo que su boca pronunciara. Ella, a quien varias veces habían regalado, ella, de la que tantas veces habían deshecho, era ahora necesitada, valorada, igual o más que una cuenta de cacao. Desgraciadamente, esa posición de privilegio era muy inestable. En un segundo podía cambiar, incluso su vida corría peligro. Solo el triunfo de los españoles le garantizaba su libertad, por lo que no había tenido empacho en afirmar varias veces con palabras veladas que en verdad los españoles eran enviados del señor Quetzalcóatl. Y no solo eso, sino que Cortés mismo era la encarnación del venerado Dios. Ahora ella podía decidir qué se decía y qué se callaba, qué se afirmaba y qué se negaba. Como podemos ver, ella va tomando conciencia, no es una mujer pasiva, es una mujer que siente, que por primera vez siente un protagonismo, que lo tuvo, pero en las crónicas, en la historia oficial, no figura ese protagonismo de esas mujeres que son el botín de guerra que están entre los dos mundos, para bien o para mal, para una condena justa o injusta del futuro. Y efectivamente, infelizmente, como no hay registros en la historia oficial y no hay registros en los documentos, en las crónicas, tanto en los códices de los nativos, en los códices indígenas, como en las crónicas de los españoles, la única forma de poder acercarnos a eso es a través de la imaginación, a través de la ficción, a través de la literatura, del cine, de las series. Y Laura Esquivel hace un retrato muy interesante de eso. Como digo, un retrato también de estas mujeres que no tienen voz, que están siempre entre dos bandos, explotadas, abusadas por dos bandos. Y ella se va, y ella también ahí, Laura Esquivel, la autora, confronta la imaginación popular de los mexicanos. Octavio Paz, en este gran ensayo que se llama El laberinto de la soledad, nos muestra un retrato de la cultura del mexicano, de la cultura y la ideología popular de los mexicanos, ¿no? Y ahí uno de los capítulos de este libro se llama Los hijos de la Malinche. Los hijos de la Malinche son también los hijos de la chingada. En México, popularmente, en la jerga mexicana, el verbo chingar significa fornicar o estuprar, violar. Entonces, y no solamente, y más allá del significado genérico de incomodar, ¿no? Entonces, la chingada en este momento, en este contexto cultural, es la Malinche. Entonces aquí nos dice Octavio Paz cómo la figura de la Malinche culturalmente fue tomada como los hijos de la chingada. Los hijos de la chingada son los mestizos mexicanos, ¿no? Quiero leerles aquí una parte, un extracto de este ensayo. Por contraposición a Guadalupe, que es la Virgen Madre, la chingada es la madre violada. La chingada es aún más pasiva, su pasividad es abyecta, no ofrece resistencia a la violencia. Esta pasividad abierta al exterior la lleva a perder su identidad. Es la chingada, no es nadie ya, y sin embargo es la atroz encarnación de la condición femenina. Si la chingada es una representación de la madre violada, no me parece forzado asociarlo a la conquista, que fue también una violación. No solamente en el sentido histórico, sino en la carne misma de las Indias. El símbolo de la entrega es la Malinche, la amante de Cortés. Es verdad que ella se da voluntariamente al conquistador, pero éste, apenas deja de serle útil, la olvida.
Doña Marina se ha convertido en una figura que representa a las indias fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. El pueblo mexicano no perdona su traición a la Malinche. Ella encarna lo abierto, lo chingado, frente a nuestros indios estoicos, impasibles y cerrados. De ahí el éxito del adjetivo despectivo, malinchista. Los malinchistas son los partidarios de que México se abra al exterior. La extraña permanencia de Cortés y de la Malinche en la imaginación y en la sensibilidad de los mexicanos actuales revela que son algo más que figuras históricas, son símbolos de un conflicto secreto que aún no hemos resuelto. Al repudiar a la Malinche, el mexicano rompe sus ligas con el pasado, reniega de su origen y se adentra solo en la vida histórica. Bueno, Octavio Paz escribe esto en la década de los años 50 del siglo XX. Tal vez en los imaginarios del México actual eso ya no sea de esta manera. Y también podemos hacer muchos cuestionamientos al ensayo de Octavio Paz, en el sentido de que caen en algunos análisis tal vez medio esencialistas en este tema. Sin embargo, ya que se hable de los hijos de la Malinche, y se hablaba en el vocabulario del quinto centenario, ¿no? de la nueva historia que se estaba escribiendo sobre las atrocidades de la invasión española a América, todo eso, la Malinche se transformó en un símbolo negativo. Entonces aquí, como vemos, yo me encuentro muy interesante el enfoque de Laura Esquivel, porque no es una indígena pasiva, es una indígena que piensa, que siente y que tiene ansias de libertad, tiene ambición y que ve en cada situación, en cada conveniencia, ve y comienza a ver lo que puede traducir, lo que no puede traducir, y se siente empoderada con un rol y que puede incidir en el poder. Acaba siendo descartada igual, acaba siendo una marioneta igual. Cortés, dicen que Cortés la podría haber descartado y sin embargo, y haberla devuelto a su comunidad. Sin embargo, que al casarla de alguna manera la habría protegido. No sé, claro, ahí todas las especulaciones que hay con esta mujer. Pero me parece muy interesante que se hable de la condición femenina de esas mujeres que son violentadas, secuestradas muchas veces, no solamente en el contexto de la conquista española, durante las guerras, durante las dictaduras, ¿cierto? Que muchas veces, de mujeres que muchas veces acaban siendo la pareja de sus secuestradores, de sus violentadores, de sus torturadores, y acaban colaborando con ellos, ¿cierto? Porque no les queda otra, porque necesitan sobrevivir, necesitan generar estrategas. Si vuelven a su grupo original, a su grupo familiar, pueden ser muertas. Ese enfoque, sin el enfoque maniqueo de que aquí están los buenos, aquí están los malos, en el contexto de este tipo de mujeres, a mí me parece interesante y valorable. En fin, dejo la recomendación de este libro, ¿cierto? La Malinche, entonces, la novela de Laura Esquivel, y este otro gran ensayo, el maestro Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Un abrazo, nos vemos, chao.